Saludos, muy buenas noches. Gracias como siempre por el favor de seguirnos a través de este espacio de fin de semana. Me cuentan que hay mucho frío en Estados Unidos, en algunos lugares de los Estados Unidos, puntualmente en la ciudad que más dominicanos tienen, en el estado donde hay más dominicanos, Nueva York, donde hay una gran comunidad dominicana. Hoy me hago acompañar de un gran amigo, un profesional en la rama del derecho, pero sobre todo un gran amigo, Otoniel Bonilla, a quien doy las buenas noches y las gracias por su compañía hoy, Otoniel. Buenas noches, Lindsay, gracias por invitarme y a los amables televidentes. Bueno, Otoniel, tú sabes que nosotros tenemos un público bastante amplio que nos sigue en una parte importante de los Estados Unidos, varios estados de los Estados Unidos, y también nos vemos en Puerto Rico, pero con la situación que hay en Puerto Rico está apagado, lamentablemente sigue apagado, y muchas islas del Caribe que también siguen este espacio, así que para todos ustedes, además de República Dominicana, gracias por el favor de seguirnos, y nosotros pues el compromiso que tenemos es el de poder poner sobre la mesa una serie de temas que ocurren aquí en nuestro país con el propósito de conectarlos, de que ustedes también se sientan conectados con nuestra República Dominicana y todo lo que acontece a diario y aquellas informaciones o acontecimientos que trascienden, que no son simples noticias, sino que impactan en la mayoría de las personas. Tal es el caso en esta semana de Otoniel del presupuesto. El presupuesto había sido elaborado y enviado a el Congreso de la República. El Poder Ejecutivo es quien lo envía, el Congreso lo aprueba, lo envía nuevamente al Poder Ejecutivo, pero el Poder Ejecutivo después de todo hizo una serie de cambios que a mí me sorprendieron. Hicieron una serie de ajustes desde agregar una cantidad importante de recursos que se le suman al presupuesto que había enviado el Poder Ejecutivo en primer lugar, porque ellos entienden que Punta Catalina, por ejemplo, va a requerir de mayores recursos. Ahí hay una partida importante que se destina para Punta Catalina, pero igual para el sector energético en sentido general. Y así una serie de entidades que también se le aumenta, y yo la verdad que no lo entendí porque está bien lo de Punta Catalina, pero al yo ver tantos y tantos renglones más, yo dije, ¿qué fue lo que pasó con la elaboración de este presupuesto? Que lo mandan con tantas imprecisiones al Congreso de la República para que cuando sea devuelto sea revisado nuevamente por el Poder Ejecutivo y no se toque un punto, sino que se tocaron muchísimos puntos más y se le agregaron más recursos a varias entidades del Estado. No sé si eso te llamó la atención, Otoniel. Sí, fíjate, Lindsay, estuve observando, e incluso en la propia opinión publicada, ha habido confusión en la iniciativa del Poder Ejecutivo, remitida al Congreso de la República, porque lo que se procura es la modificación del presupuesto ya aprobado. Ahora bien, indicando, señalando, identificando un sinnúmero de partidas que provienen de entidades públicas, sí. Porque veo que para el tema de Punta Catalina, que tú refieres, los fondos que se estarían destinando son utilizados del mismo sector. Sí. Está la propia hidroeléctrica, en fin. Y está el FOMPER, que es una entidad que administra lo que tiene que ver con las empresas capitalizadas y recibe dinero que deben ser enviados a la cuenta única del Tesoro, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias que están en curso, que están vigentes, pero que ha estado haciendo apropiaciones de manera directa a la CDE, a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, de manera específica y puntual para Punta Catalina. Y creo que lo que se busca con esto es dar un viso de legalidad, legitimar a través del Congreso de la República, de la ley de presupuesto, la utilización de esos fondos que están a través del sector, como he señalado. Eso pone de relieve, a mi juicio. O sea, esos fondos que están ahí, que necesariamente no es para gastar, sino para inversión,
para mejoramiento del sector se podrían utilizar para, por ejemplo, terminar a Punta Catalina? Es lo que se está buscando, de que por una ley del Congreso de la República, que es la ley de presupuesto, entonces esas apropiaciones se hagan a la CDE para que una vez en esta institución puedan ser destinados a la terminación, conclusión o avances de la obra de Punta Catalina, la termoeléctrica Punta Catalina. En el resto de los renglones ya habría que ver detenidamente cuál es la justificación, pero el Poder Ejecutivo tendrá sus explicaciones. También he visto que se alude, que se señala, que se estarían tomando dineros que ya fueron aprobados mediante emisión de bonos soberanos, que a propósito hemos visto la queja de importantes sectores, incluyendo el sector empresarial, sobre el endeudamiento público, que no se detiene. Yo creo que el Partido de la Liberación Dominicana debería ponerle atención a esto, porque recuerdo que en el periodo 2004, cuando fue desgobernado el país por el señor Hipólito Mejía, el PLD tuvo una posición muy dura con el tema del endeudamiento público a través del mecanismo de la modalidad de la emisión de bonos soberanos. Yo creo que debe serse coherente y revisar esa política de endeudamiento porque dicen los expertos, los economistas y la gente que conoce el sector que es perniciosa porque es una deuda que se toma no con los organismos multilaterales, sino con la banca privada de manera directa. Y ya recordamos aquellos famosos bonos soberanos de Andy Dawager, que creo que ahora también está siendo muy activo en esto. Sí, está Andy porque él es uno de los asesores principales de este gobierno también. Y al igual que Andy, unos amigos más que él tiene por ahí. Sí, él tiene un amigo. Por ejemplo, el propio Escuder. Jaime Aristi Escuder, que era su que escudero. Que ahora es el administrador. Administra Punta Catalina. Punta Catalina. Él está administrando lo que todavía no está hecho. Porque esa es otra de las cosas. Lo nombraron antes de la empresa estar terminada. Yo no sé qué él está administrando y además actualmente. De esto, también llama la atención que él está gestionando la implementación de unas medidas que él mismo recomendó a través de un informe que elaboró la comisión que se destinó para esos fines. Pero bien, hay que desearle suerte en esas tareas. Sí, bueno, el problema es cómo eso nos afecta a nosotros, a la sociedad en sentido general, a la República Dominicana, porque el que le vaya bien a un profesional o no, bienaventurado sea. El problema es cómo ese bienestar de uno puede ser la desgracia de la mayoría. En este caso, ¿verdad? Cuando no son políticas públicas que vayan en beneficio de la mayoría, sino en beneficio de grupitos. Sí. Simple y llanamente que por hacer y crear riquezas para esos grupitos reducidos. Y ahí es donde está el grave problema. Pero no sé por qué, Otoniel, no he visto a la oposición reaccionar ante los temas realmente importantes. Porque esto del presupuesto, cuando yo vi este hecho, a mí particularmente me llamó mucho la atención y me preocupó. Es que... Por lo que acabas tú también de señalar que esto se agrega a mi preocupación. O sea, que también hay un tema legal que pudiera cambiar el orden de las cosas como están actualmente, de modo que se puedan utilizar unos fondos que no para nada están allí para invertir, por ejemplo, en una nueva planta, sino para mejoramiento del sistema que tenemos. O sea, se crearon para una cosa y se van a destinar para otra. La información que Por lo tanto, eso es prácticamente una violación. Sí, tengo la información de que el dinero que el gobierno, el Estado, se ha ahorrado a través de la reducción del petróleo en el mercado internacional, básicamente en el pasado reciente, sí, que debió reflejarse en la factura que le llega a los consumidores finales, no lo ha sido, al revés. A mí se me duplicó la factura. Podemos observar que se ha venido incrementando de manera paulatina, mes tras mes. Y estos fondos estarían siendo también utilizados para financiar este proyecto, que es importante, porque hay que señalarlo,
El proyecto de la termoeléctrica de Punta Catalina es una obra importantísima del gobierno. Sí, el problema ha sido tema que es ha lo resultado costosa. muy costosa y traumática. Sí. Desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la confianza pública, desde el punto de vista financiero, conforme a los estudios que hemos visto. Y quién sabe qué otras situaciones se escondan ahí detrás de Punta Catalina, que no podemos peregrinamente afirmar que haya nada incorrecto, pero que se ha denunciado. De manera que es una obra que el gobierno debería ponerle atención y transparentar todo cuanto se ha estado haciendo respecto de su financiamiento. Porque ya sabemos que el consorcio que la construye, que es la Odebrecht, Ternimón, la empresa y con la empresa local Estrella, ha venido haciendo un reclamo al Estado, al gobierno, y que según se ha afirmado en los últimos días, solo se acogerán a lo que se disponga en un proceso arbitral internacional. La República Dominicana no ha tenido buenas experiencias. No nos ha ido muy bien en esos arbitrajes. Porque que esos arbitrajes están condicionados y ya están atados a los propios organismos de los poderes del mundo. Pero además que el contrato, Otoniel, según la información que tengo y he hablado con algunos abogados, es que el propio contrato que se hizo entre Odebrecht y el gobierno establece que cualquier imprevisto el gobierno iba a acceder, el gobierno estaba en disposición de asumirlo. Entonces, eso ahí está claro, porque esos contratos se firman, pero punto por punto establecen normas y acuerdos que después que están firmados, ¿cómo tú eludirlos? Sí, porque el contrato... Ahí viene la seguridad jurídica El también. contrato tiene fuerza de ley porque ha sido aprobado por el Congreso. Todos los contratos que incluyen financiamientos, como es el caso, como es el tema de Punta Catalina, va al Congreso de la República y por tanto es una ley que lo otorga. Y al ser así, como es una ley, el Estado como ente queda comprometido. Y ya en un arbitraje internacional no puede pretender eludir sus responsabilidades porque ya lo ha asumido previamente. Y esos contratos normalmente tienen ese tipo de condiciones que tú señalas, en el que el Estado, el gobierno contratante, se compromete a cumplir con los adendos, los adicionales que se presenten, y es lo que en este caso se ha estado reclamando. Yo lamento muchísimo que el ingeniero Rubén Bichara, que pienso que es un político de los pies a la cabeza y un gran profesional, yo lamento mucho que él sea quien tenga que cargar con quizás parte de los platos rotos, que no fue él realmente quien se comió lo que estaba en esos platos, pero que va a tener que pagar parte de las consecuencias de lo que es ese proyecto de Punta Catalina, que como tú bien señalas, puede ser que sea importante, claro que lo es para la República Dominicana, pero más que eso, ¿a qué precio? Porque está bien que tú quieras comer un mofonguito, pero si ese mofongo te cuesta a ti 800,000 pesos, 100,000 pesos, tú dices, no, pero que eso es un absurdo, un mofongo lo que me sale a mí por 200 pesos. Oigan la cifra astronómica que puse, ¿verdad? Entonces, no, un chofán, un mofongo, una cosa de esa, que son platos tan comunes y no me va a costar a mí una millonada cuando yo sé que es un plato que lo que vale son 300 pesos, 500 pesos. Si es un restaurante de mucho lujo, probablemente llegue a 700, pero sigue siendo plátano con chicharrón. Eso es plátano con chicharrón, ¿verdad, muchachos? Y además de eso, financiar a largo plazo el chofán el mofongo. Eso, entonces, cualquiera le da una gastritis muy seria y muy severa que te puede llevar hasta la muerte. Entonces, hay cosas que simple y llanamente, si no se pueden asumir porque yo no estoy en capacidad de pagar un precio, por eso que me puede quizás antojar o me parece bien, bueno, pues entonces yo tengo que pensarlo 10 veces antes de comérmelo. Y a propósito del ejemplo que pones, entonces, en vez de hacerlo a gas, los haces a carbón para que coja humo. Como está mucho humo y además te puede quemar mucho más fácil. A carbón. Bueno, Otoniel, vamos a ir a una primera pausa comercial y retornamos en unos instantes.
Únete ya a los que avanzan hacia una nueva era en la información. Entra a la página digital de tu órgano de difusión, vanguardiadelpueblo.do. Actualizada, completa, nuestra. Otra manera de ver. Vanguardiadelpueblo.do. Otra manera de ver. Bueno, y de presupuesto nos vamos a ley de partidos, que sigue siendo tema de preocupación para no solamente el sistema de partidos políticos y quienes lo componen, o sea, los partidos políticos y el bloque opositor. Es una preocupación de la sociedad dominicana en sentido general, por lo que implica una aprobación en el Congreso de una ley de partidos con establecimiento de unas primarias abiertas. Eso guarda mucha aprensión en la mayoría de los dominicanos, porque el llegar hasta allí provocaría unas violaciones a las normas constitutivas, a las leyes mismas, que entonces es lo que la gente al final tiene miedo. O sea, la gente se siente con ese temor, con esa aprensión, porque se estaría violentando la Constitución de la República una vez más. Sobre todo aquellos que militan en los partidos políticos están en contra totalmente de las primarias abiertas. Pero hay un grupo dentro del Partido de la Liberación Dominicana, muy puntualmente del comité político, un grupo del gobierno, que insiste con primarias abiertas. De hecho, en esta semana, el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, convocó a una cena en su casa a un grupo importante de senadores, un grupo importante de la bancada de senadores del Partido de la Liberación Dominicana en el Congreso, y los invitó a cenar. Pero yo estoy segura que esa invitación a esa cena no fue para hablar de Santa Claus y lo que ellos querían que le dejara de Reyes. O probablemente le dijo, bueno, mire, el regalo que el presidente quiere de Reyes es que ustedes le aprueben esta ley de partidos con primarias abiertas. Pero se especula mucho, Otoniel, de esa convocatoria que hizo el ministro administrativo de la presidencia, que no es miembro del comité político. Esa, valga la aclaración, es lo primero que se tiene que decir. José Ramón Peralta es un comerciante que llega al PLD y que no hace vida de militante, de dirigente de esa organización política, y por lo tanto, de hecho, es muy rechazado en la base del Partido de la Liberación Dominicana, porque incluso ha tomado una serie de acciones y de potestad que él mismo se ha tomado, que son muy partidarias. Y entonces los PLDistas lo ven a él con cierto recelo, lo ven con cierta reserva. Pues Peralta, sin ser miembro del comité político, invita a esos senadores a su casa a cenar, con el propósito de que, bueno, por los corrillos de los pasillos del Congreso y más allá del Congreso, lo que se dice es que fue una convocatoria, una cena para bajarle línea a esos senadores. Cosa que atentaría entonces con algo que los PLDistas, bueno, los PLDistas respetan mucho, que es la dirección de mando, la cadena de mando de la que ellos hablan tanto, ¿verdad? Y que fue un partido concebido bajo el precepto de lo que representa la iglesia y lo que representa la milicia, donde hay desde pelapapa hasta general, teniente coronel y todos esos cargos, y dependiendo del rango, pues una serie de compromisos que asumen, pero por otro lado, uno que manda al más de abajo y el más de abajo, o sea, una cadena de mando, así como lo señala el nombre. Bueno, pues esta semana ha sido de puros chismes con la ley de partidos que se pone nuevamente sobre la mesa, y que al final lo único que todo el mundo se pregunta, ¿dónde están los famosos 5 juristas? Que después Reinaldo dijo que 7, pero después dijo que no eran, que él no había dicho 7, sino que todavía se quedaba en 5, 6 o 7. ¿Qué ha pasado con esa determinación que
tomó el comité político y que al final hasta se toman decisiones aparte o se dan declaraciones que nada tienen que ver con las decisiones de ese comité político. Y yo pienso que el PLD, sobre todo el comité político, está mandando malas señales, no solamente a su organización, sino a la sociedad en sentido general, Otoniel, porque estamos hablando del partido de gobierno, pero parece ser que no se ha respetado algo que se venía respetando desde el 96, cuando el PLD fue gobierno por primera vez. El rol que juega el partido y el rol que juega el gobierno, donde el gobierno no puede inmiscuirse en las cosas del partido y mucho menos el partido en las cosas del gobierno. O sea, el presidente de la República, Danilo Medina, tiene la potestad de poner y quitar a quien quiera. Por eso también el reclamo de los PLDistas de que en Palacio ahí no hay PLDistas. De hecho, en esta semana, a nuestro otro programa, fue un dirigente importante de esa organización, o más bien dos, Fernando Fernández, Manolo Pichardo, que dicen que no es verdad que el PLD esté en el gobierno, que en el gobierno no hay PLDistas prácticamente, porque en Palacio los únicos PLDistas que hay son el presidente de la República y Carlitos Pared Pérez, que es el asistente del presidente. Después todos los ministerios están dirigidos por gente que nada, y hasta enemigos de Juan Bosch. Tal es el caso del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Y así están las cosas, Otoniel. Fíjate, yo pienso que si para algo ha servido el debate que se ha generado en torno a la aprobación o no de la ley de partidos, y particularmente la implementación del sistema de primarias abiertas o cerradas, si para algo ha servido es para evidenciar, poner de relieve la fragilidad institucional del país, impulsada o de alguna forma permeada desde los propios estamentos del poder ejecutivo básicamente. Verbigracia, el ministro administrativo de la presidencia, que ciertamente ha tomado un rol tan protagónico que no sabemos de dónde le deviene, que no sea tal vez del alto presupuesto al que tiene acceso y maneja y dispone, porque él no tiene, como muy bien ha señalado, ninguna historia en el PLD. He hablado con dirigentes de distintos niveles y edades. Yo soy más joven, aún así tengo más de 20 años en el partido. Y nunca conocí al señor Peralta como dirigente del PLD. Así hablan decenas y centenares de dirigentes del partido. Pero ahora ha tenido un protagonismo, insisto, que lo criticable no es a él, no lo critico. A quien yo sí critico son a dirigentes que tienen sí una dilatada carrera política, que se han plegado a su servicio. A eso sí yo critico. Dirigentes importantes del PLD que uno entendía que tenían otro criterio de la actividad política y que usted ve que se plegan a los designios del poder en esos predios. Mira como tú revelas que se ha producido una cena con legisladores, particularmente con senadores de la República. Hay senadores que son miembros del PLD y no dudo que estuvieran en esa cena. Eran miembros del PLD todos. No, miembros del comité político, me refiero. Hay senadores que son miembros del comité político del PLD y que probablemente hayan estado ahí. Y respetando incluso una decisión de su propio organismo, que es el comité político que adoptó en su última sesión de que se escogería una comisión de juristas. De hecho, un equipo de abogados del partido, preocupado precisamente por esa situación que se viene dando, hizo una propuesta para que se seleccionaran abogados que tuvieran vinculación con el PLD y que no fueran otros ajenos a la organización. Pero volviendo al tema de las primarias concretamente. La propuesta que hizo fue el propio presidente de la República, Danilo Medina, porque fue Danilo quien propuso eso en el comité político. De que se seleccionaran a juristas para determinar o para que opinaran, porque ya la Suprema Corte de Justicia lo determinó, la Constitución lo ha proclamado también, le ha dado base constitucional a esa sentencia. Para que orientaran a los miembros del comité político los que no estaban claros, porque hasta el presidente del partido dijo, yo estoy claro, pero hay algunos compañeros que no. Y es lógico que no lo estén. Por ejemplo, el caso del presidente de la República, es natural que no esté claro porque él no es abogado.
Sí. Y por tanto él necesita orientación. Es correcto lo que el presidente está haciendo desde ese punto de vista. Él necesita orientación. Lo que pasa es que esa orientación no puede estar permeada, condicionada o de alguna forma... Pero él tiene a un consultor jurídico de la presidencia que es abogado y que también fijó una posición y dijo, claro, Flavio Darío Espinal, él habló claro. Pero es un debate político, de lo interno del PLD, y quizás él querrá a alguien que no sea un funcionario de su gobierno, porque hay otros que han opinado, pero que son empleados del Poder Ejecutivo. O sea, ¿qué valor tiene? Si el jefe inmediato de ellos, el jefe de la administración pública, en términos de lo que es el orden administrativo, es el ministro administrativo de la presidencia. Sí. El jefe de administración pública es el presidente de la República, pero en términos de la dirección del ámbito administrativo del Poder Ejecutivo lo dirige el ministro administrativo de la presidencia, y ya hemos visto y hemos señalado el interés marcado que ha mostrado este ministro, porque no es un dirigente político, es un ministro que previamente había sido comerciante y que luego ha ascendido a esa posición. Porque sus empresas están operando. Él dice que las ha delegado en parientes, lo cual yo no tengo por qué poner en tela de juicio ni en duda. Pero siguen operando y son de él. Sí. O sea, colateralmente los cuartos le tocan a él, los beneficios de ahí de esa empresa. Sí, pero sí, yo sé que él tiene ahí unos conflictos con algunos sectores por el trasiego, conflictos y grandes, o importación de ajo y ese tipo de cosas, porque ese ha sido su activismo, esa ha sido su actividad, no, verdaderamente. Y nada más no es ajo, mercadear con productos importados, sí, esa es su actividad real, no ha sido la política, es mercadear con productos. Ese es el fuerte de él. Sí, ese es el fuerte de él, y él es muy bueno en eso, le ha ido bien. El mejor. Sí. Entonces, en términos concretos, con relación a las primarias, yo creo que será la única vez el que un proyecto de ley que eventualmente se convierta en una legislación de nuestro ordenamiento jurídico, que una norma que esté destinada a organizar o de alguna forma a reglamentar un sector, en este caso a los partidos políticos, servirá para desaparecer al sector. Porque esa ley de partidos políticos con primarias, implementando primarias abiertas, entonces regirá otra cosa, pero no partidos políticos. Los partidos políticos dejarán de existir. Aquí habrán agrupaciones de gente que se reúne, conglomerados, en fin, sociedades corporativas, tal vez, que quizás es con la visión que se está viendo desde ese ámbito, desde ese litoral, porque están acostumbrados a manejar sociedades comerciales, la cantidad de acciones que tienen y ese tipo de cosas. Tal vez eso sea. Y los partidos dejarán de ser lo que hasta este momento han sido, con sus debilidades, con sus falencias, con sus situaciones internas que hay que superarlas, incluyendo el PLD, que demostró en sus últimos procesos internos que no está en capacidad de organizarlos ni dirigirlos, porque las comisiones, contrario a lo que se hacía en el pasado, las comisiones electorales que se han designado no han tenido la capacidad ni la suficiencia ni la independencia para dirigir los procesos electorales, hasta el punto que en el último, que fue en diciembre del 2015, con miras a las elecciones generales del año 2016, de mayo, hubo 2 muertos y varios heridos, y el registro de electores dislocado, de todo hubo allí, y terminó en un gran desorden que dirigió el actual. Fíjese cómo son las cosas. Quien dirigió ese gran desorden, ese matadero interno, hoy es director de ética del gobierno. Y otro que también estuvo ahí es el secretario de Asuntos Electorales. Un gran desorden, a mí me correspondió conocerlo, porque fui llamado a la comisión y pude observar lo que allí aconteció, muertes en Santiago, en la que hubo implicaciones de todo tipo, y en fin, el PLD ha dado notaciones de que no está en condiciones y que debe revisar lo que tiene que ver con la organización de los procesos internos. Y si está la gran oportunidad de hacerlo a través de una ley, ¿por qué desperdiciarla? Por intereses. Yo dudo, Otoniel, que esa ley pueda ser aprobada. Tiene que ver con un factor que es importante, no se puede desestimar, y es el factor tiempo. Por supuesto que hay un grupito que son tan arriesgados,
la palabra quizás no sea arriesgados, pero que ven todo tan fácil porque no conocen a profundidad lo que es la política, que ellos entienden que cualquier ley, cualquier proyecto de ley se puede aprobar en 72 horas, porque ellos lo dijeron cuando la reforma constitucional y la aprobaron ciertamente en 72 horas. Ese mismo funcionario. Entonces, probablemente esa sea la teoría que ellos tengan ahora, pero la verdad es que esta legislatura está llegando a su fin, a su cierre. El 12 de enero culmina esta legislatura, por lo tanto queda poco tiempo. El mes de diciembre, tú sabes que también se cierra el Congreso, después creo que a partir del 23, más o menos, 22 por ahí, y no vuelven hasta luego de pasadas las fiestas de Navidad y de Año Nuevo. Y entonces ya el día 12 cierra el Congreso su sesión y abre nuevamente el 27 de febrero. Entonces el tiempo apremia para una aprobación de ley de partidos, y ellos querían incluso que se hiciera a la par lo que es la revisión a la ley electoral, la reforma a la ley electoral, y creo que probablemente no haya tiempo, a menos que no se quiera sancochar, como también se hizo para la reforma a la Constitución, donde lo único que querían variar era el tema de la reelección. Vamos a ir a una última pausa. Tras la pausa, yo quiero que toquemos el tema de la declaración del expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Subero Isa, porque lo que ha dicho Subero es como para que todos nosotros le prestemos atención, para que ustedes vean cómo los hombres que hoy fijan una posición, mañana pueden variar por un tema de interés. Pero nos vamos primero a una brevísima pausa y ya verán de qué les estoy hablando. Super Canal, la señal que nos une. Únete ya a los que avanzan hacia una nueva era en la información. Entra a la página digital de tu órgano de difusión, vanguardiadelpueblo.do. Actualizada, completa, nuestra. Otra manera de ver. Vanguardiadelpueblo.do. Otra manera de ver. Super Canal, la señal que nos une. Bueno, pues el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, cargo que ostentó por alrededor de unos 14 años, Jorge Subero Isa, en las últimas semanas, ha dado declaraciones que han concitado mucho la atención del grupo político que compone esta República Dominicana, pero de la sociedad en sentido general, que hacemos opinión, nosotros los que estamos en los medios. Cuando vimos estas declaraciones, lo primero que yo dije, ¿qué quiere Subero? ¿Qué anda buscando Jorge Subero Isa? Que parece que no se conformó con haber escalado hasta donde escaló como profesional de la carrera del derecho, llegando a ostentar nada más ni nada menos que la posición más alta dentro del derecho en su momento, porque la Suprema Corte de Justicia era la máxima instancia del sistema de justicia que había hasta el año 2010, cuando se crean las altas cortes, como se les suele llamar, y donde ahora existe un tribunal constitucional que viene a jugar el rol de la Suprema Corte de Justicia. Es el tribunal de cierre. Exacta, es el tribunal de cierre, es donde ya, después que llegó ahí, no hay para dónde coger. Así es. Bueno, pues Jorge Subero Isa habla nuevamente del derecho de igualdad y pone y lanza sobre la mesa, así como el que no quiere la cosa, otra vez la figura de la reelección. La pone sobre el tapete, el tema de la reelección
donde ya se acaricia la idea de que Danilo Medina pudiera reelegirse en el 20 y ni siquiera sin pasar por GO, como dicen. ¿Cómo? Sin pasar por el Congreso de la República. Bastaría con que el Tribunal Constitucional lance allí una norma de que el derecho de igualdad le confiere también, el presidente es un ciudadano más dominicano y que él pudiera ser también candidato en el 20, algo que yo, la verdad, quiero que tú como abogado me expliques para poderlo entender y con qué se come esto, Otoniel. Primero hay que ponerlo en el contexto de quien sostiene esta idea peregrina de por sí, y es de un hombre que, como ha señalado, permaneció durante más de 14 años y 4 meses como presidente de la Suprema Corte de Justicia, o sea, de un poder del Estado, donde él era, junto a otros 2, entre ellos la ex magistrada Egli Margarita de Murdo, de Hernán y Salazar, los ley, batuta y constitución allí. Y se acostumbró a que el poder, en este caso el poder judicial, desde su despacho se decidía todo. O sea, estamos frente a un hombre que después de permanecer ese largo periodo de 14 años, insistió e hizo todos los esfuerzos por extenderse más allá del año 2011, cuando fue relevado del puesto de presidente de la Suprema Corte de Justicia, no así de juez de la Suprema Corte de Justicia, porque él fue mantenido como juez de la Suprema, pero al no ratificarlo como presidente renunció como juez de la Suprema Corte de Justicia, no así a los beneficios que ya había acumulado, porque es bueno que el país sepa de que el expresidente de la Suprema Corte de Justicia percibe como pensión, sin estar en edad de pensión, el mismo salario que recibe el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, porque al país hay que decirle la verdad. Sí. Por sus 14 años de servicio, como igual, si como si estuviera en ejercicio del cargo. Él recibe un salario igual al que recibía como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, vistas así las cosas, es un hombre reeleccionista. Él quiso reelegirse por 7 años más al frente de la Suprema Corte de Justicia, del Poder Judicial. Ahora él está en un proceso que a él lo han estado consultando, es la información que manejo. A él lo han estado consultando, presuntamente. Ese huevo quiere sal. Sí. Quiere volver al Tribunal Constitucional, quiere ir al Tribunal Constitucional, es lo que se dice. De hecho, ya él hizo un amago, una intentona de colarse como presidente del Tribunal Superior Electoral. Lo que ocurre es que él pretendía que él fuera de consenso y no se le dio, porque es obvio que no podía hacerlo. Él tiene prácticamente una enemistad capital con un sector del PLD, un sector importante del Partido de la Liberación Dominicana, y por consiguiente él no podía recibir el consenso de todas las organizaciones políticas para ser presidente del Tribunal Superior Electoral. Ahora él tiene otras aspiraciones, puede ser el Tribunal Constitucional, pero su verdadero interés es volver a presidir el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, porque es, como se sabe, es que el próximo año se enquistan en los puestos muchas veces, se enamoran de los puestos y se sienten dueños de esos puestos. Probablemente ya él tiene un problema psicológico serio, patológico, que... él no se siente ser abogado si no es presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ahí es que él quiere estar, como presidente de la Suprema Corte de Justicia, y ya lo fue por 14 años. Bueno, pero lo que él tiró sobre la mesa, Otoniel, cuando él lanza el tema de la reelección, diciendo, bueno, aquí estoy yo, cualquier cosa, yo creo eso, presidente de la República, cualquier cosa yo estoy aquí, así que si usted me pone en una de esas altas cortes, yo pudiera resolverle ese problema. Ese problemita él se lo resuelve. Él lo resolvería. Sí. Entonces, y es penoso que él lo haga, porque la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, que estableció que las primarias abiertas y simultáneas, o sea, con el padrón de la Junta Central Electoral, son inconstitucionales o contrarias a la Constitución, fue en su gestión, él presidiendo la Suprema Corte de Justicia. Así es, en el tema de Por supuesto, él no elaboró la decisión.
En esa decisión tuvo mucho que ver el magistrado, un abogado ilustre en términos de conocimientos, un gran jurista, el magistrado Rafael Luciano Pichardo. Participó bastante en esto. Porque el magistrado Subero, sin quitarle sus méritos, recuerde que el doctor Vincho Castillo en una ocasión, en una de sus confrontaciones públicas que tuvieron, lo llamó abogado de patas rotas. Esto es porque su especialidad era en materia de responsabilidad civil en violaciones a la ley de tránsito. Él era abogado de la Intercontinental de Seguro que pertenecía a Baninter. Así él llega a presidente de la Suprema Corte de Justicia. La historia es conocida, pero no vamos a detenernos Entonces, en eso. don Bicho le dice abogado de patas rotas. De patas rotas le dijo en ese entonces, porque en realidad él era abogado, eso lo dijo Vincho. Me gusta ese término. Porque él era don abogado Bicho. de los accidentados de Un tránsito. saludo a don Bicho y Sí, un abrazo. Un abrazo a él y a su familia. Sí, sí. Amigos nuestros. Sí. Entonces, Subero, el magistrado Subero, o el ex magistrado, entiende que ahora la ley de primarias puede llevarse de encuentro su propia sentencia, porque ya él no es juez. Y ya le estará pensando como abogado. Él estará pensando tal vez en un potencial cliente. Y eso es bueno que lo haga, porque los abogados de eso vivimos, de los clientes. Sí. Y es probable que él quisiera que le consultaran. Ahora, a propósito de que se consultarán juristas, tal vez no de manera formal a los juristas del PLD, pero tal vez una opinión de manera discreta, a llegar a los que están detrás de esto. Otoniel, te agradezco muchísimo tu compañía, que espero que se haga cada vez más asidua, tu compañía aquí, y decirte que yo concluyo con algo de todos estos temas que hemos hablado. Cuán frágil es nuestra justicia, cuán frágil es nuestra institucionalidad, cuán frágil somos como nación, cuánto nos falta por crecer, por avanzar. Definitivamente que estamos a años luces todavía de tener una República Dominicana de la que todos nosotros nos podamos sentir orgullosos de nuestra patria en cuanto no solamente a valores, sino también en cuanto a respeto a las normas y reglas. Cuando se respetan las normas y reglas, cuando la tenemos bien clara y todo el mundo la conoce, entonces se hablan de naciones desarrolladas. Hasta que no lleguemos a este nivel, a este punto, seguiremos siendo un país del tercer mundo, como se decía antes. Y como se dice ahora, dije emergente, pero yo no sé a dónde es que estamos emergiendo, si a un vacío más grande del que estábamos. En muchos aspectos, en vez de avanzar, hemos retrocedido enormemente. Y es lo que se ha visto en los últimos años. En materia institucional mucho. Sí. Lo que hizo el PLD con las manos, este gobierno del PLD, aunque hay un grupo que dice que no es del PLD, lo está desbaratando con los pies. Es muy lamentable que esto sea así. Gracias a Otoniel y gracias a los amigos y amigas que nos siguen a través de este espacio. Un saludo a tía Dulce, que sé que nos está viendo allá en Nueva York. Me dice que está haciendo un frío tremendo en Nueva York. No sé cómo está la temperatura en este fin de semana. Espero que esté fresca y nada más que no moleste para poder caminar en una ciudad tan bella como es Nueva York. A mí me encanta la ciudad de Nueva York. Ir y hacer turismo allá es fascinante. Un saludo especial a ellos. Bueno, hasta luego. Hasta luego, queridos amigos. Nos vemos la próxima semana.